bendiciones para todos aquellos que se conectan ahora para poder ver este mensaje. Sí, el Señor les bendiga grandemente. El título del mensaje de este domingo está basado en el Salmo 125, versículo 1, que dice: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bien, el significado bíblico de Sión se refiere a una de las colinas de los montes sobre los cuales se encuentra Jerusalén, la capital de Israel. Esta colina se menciona en el Antiguo Testamento como una fortaleza jebusita en donde el rey David la conquistó y allí creó el Arca de David. Bien, quiero hablar ahora de las definiciones de lo que es confiar. Eh, Una de las definiciones es demostrar confianza, esperanza firme hacia una persona o hacia una cosa. Un ejemplo es: confiamos en su capacidad para sacar adelante este departamento. Al mismo tiempo, confiar es un verbo transitivo. ¿Qué significa un verbo transitivo? Es un verbo que, además de un sujeto, necesita un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo yo confío, no estoy diciendo nada. Ahora, si yo digo yo confío en, no sé, en un partido político, en una religión, en una persona, tal o cual persona, estoy dirigiendo, digamos, mi confianza hacia un objeto, hacia una persona o hacia una cosa también. Bien. Em, las relaciones se basan o construyen en la confianza entre las personas. Todos necesitamos confiar en el otro o en otros, en nuestros semejantes. Cuando las relaciones se rompen, se quiebran, es debido a la falta de confianza o desconfianza hacia algo o hacia alguien. A veces las malas acciones, conductas o decisiones en la vida cotidianas generan desconfianza en otros. ¿Sí? Muchas amistades, relaciones de trabajo, de familia, pareja, se han roto por deslealtad o infidelidad. Bien, según la psicología hay varios tipos de confianza. Yo quiero mencionar solamente tres tipos, hay más. Una es la confianza en los demás, ya por el título es bastante explícito. La confianza en los demás eh, es un fenómeno del cual se habla mucho en las relaciones interpersonales, especialmente aquellas de pareja. Los seres humanos somos seres sociales y por eso necesitamos de otras personas para vivir mejor y gozar de un mayor bienestar psicológico y emocional. Tener relaciones cercanas da sentido a nuestra vida y disponer de personas de confianza nos ayuda a ser más felices. Bien, la segunda es la autoconfianza, que ya también es bastante explícita por su nombre. La autoconfianza suele confundirse con la autoestima, y pese a que están relacionadas, no son lo mismo. La autoestima es la valoración global que tiene una persona de sí mismo, mientras que la autoconfianza se refiere a la valoración de uno mismo respecto a su capacidad para desempeñar una tarea y llevar a cabo un objetivo. Por último, la tercera que quiero mencionar es la falsa autoconfianza. En ocasiones algunos individuos parecen mostrar una confianza alta cuando en realidad no confían en sí mismos. Bien, la gente en general pone su confianza, como ya dije, en algo o en alguien. El objeto de su confianza es alguien que de algún modo le proporciona, le provee de algo, ya sea material, emocional o espiritual también. Este objeto de su confianza le provee mayormente alguna seguridad. ¿Sí? Cuando hablamos de objeto puede ser, como ya repito, puede ser una religión, un gurú, un político, una persona, sí mismo también. Hay gente que confía mucho en sí mismo. Muchos ponen su confianza, como ya dije, en hombres mortales. Hacen ídolos de los hombres. Y cuando ellos les fallan, los lapidan, los tiran abajo, los menosprecian. Hace poquito, unos días, murió un jugador de fútbol que fue considerado uno de los mejores jugadores del fútbol, Diego Armando Maradona, un ídolo para muchos, aunque su vida no fue ejemplo de nada.
sabemos que no, su vida fue bastante desastrosa. Sin embargo, hay muchos que lo idolatran y hasta confían en él. No creo que falte mucho tiempo para que le den culto como le dan al Gauchito Gil o a otros santos. Recuerdo que hace algunos años atrás estaba la iglesia Maradona, donde se juntaba la gente, tipo como que había un principal como si fuera un cura, y se ponían a cantar canciones a Maradona, ¿no? Qué loco, ¿no? Bueno, él murió y ya no está. Probablemente en algún tiempo más adelante le den culto, le recen hasta, seguramente le lleven ofrendas. A veces la confianza también está puesta y dirigida en falsas religiones, sectas, como ya dije, gurúes, inclusive la brujería, partidos políticos. La gente es más proclive a confiar en cuestiones, en cosas vanas, que en el Dios verdadero. ¿Por qué confiamos en Dios y confiamos en su palabra? Para aquellos que somos cristianos, que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos nacido de Él, es un requisito fundamental eh, la confianza, confiar en Dios para la vida, el andar cristiano cotidiano. Confiamos en Dios porque conocemos y sabemos que Él es poderoso, Él es bueno, es fiel. Nadie sigue a alguien que es malo o le hace daño sabiendo que es malo, ¿sí? Cuando uno conoce a Dios y su palabra, puede confiar en Él plenamente. Construimos nuestra relación y confianza, nuestra comunión con Dios por medio de su palabra. Esto es algo que lleva días, lleva meses, años, conlleva esfuerzo, amor, pasión, dedicación. Confiar en Dios apela a la fe, ¿sí? Confiar en Dios apela a la fe, a creer en lo que no se ve, que es invisible. Como ya dije, nuestra confianza está en el Dios de la Biblia, que es eterno, invisible. Porque Dios es eterno, repito, dice la Biblia, Él es el creador de todas las cosas. En el Salmo 146, del versículo 1 al 6, dice, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, ese mismo día perecen sus pensamientos, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre. ¿Sí? Es una linda palabra que nos exhorta, nos anima a confiar en este Dios eterno, poderoso, que no muere, ¿sí? En comparación, y acá compara a los hombres que mueren en algún momento, expiran, exhalan su espíritu, pero Dios es eterno. Bien, eh, otra palabra que nos anima a confiar en Dios, que es mayor a nosotros mismos, está en el Salmo 118, versículo 8 y 9, que dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Sí? Debemos confiar en Dios más que en las personas. ¿Sí? De Él dependemos, si somos cristianos, dependemos de Él para todo. En muchas situaciones de la vida solo podemos confiar en Dios, ya que los hombres hay muchas cosas que no pueden hacer, alcanzar, llegar, ni siquiera nosotros mismos. Así que llega un punto en el cual ya no podemos confiar y hacer más nada, sino que en ese punto de en adelante es donde debemos confiar y creerle a Dios y a su palabra. Permanecer en Cristo es permanecer en la confianza en Dios. Dice, quienes confían en Jehová, dice el profeta, son como la ciudad de Jerusalén que está protegida por el invencible bastión que forman las montañas a su alrededor. Este monte de Sión, del cual yo les mencionaba antes, ¿sí? Es inconmovible y permanece para siempre porque es guardado por Dios. Qué buena palabra, qué buena esto, ¿no? Podemos confiar en Dios para todas las cuestiones de nuestra vida. Confiar en Dios es adentrarnos en este Dios sobrenatural, en este Dios invisible de la Biblia. Muchas veces, lamentablemente, no son muchos los que logran desarrollar la confianza en Dios. Cuando nuestras acciones van en sentido opuesto a lo que Dios dice,
lamentablemente no estamos confiando en Él. Antes de obedecer, por supuesto hay que creer. Este es el paso previo a la acción. Sí, sí. Dice en Santiago 4.3, dice, porque la escritura, porque dice la escritura, y creyó Abraham y le fue contado como justicia, o por justicia, dice en Santiago 4.3. Como sabemos, Abraham es el padre de la fe. Él creyó, confió en Dios y le fue contado como justicia, ¿sí? Bien, ¿cuándo podemos confiar en Dios? Podemos confiar en Dios todo el tiempo, ¿sí? Usted puede confiar en Dios todo el tiempo, en su palabra, es confiable, todos los días, las 24 horas. Dios no cambia de parecer de un momento a otro, de un día a otro, no es ciclotímico o neurótico. Confiar en Dios es un acto de voluntad. Dios es 100% confiable como su palabra. Dice Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan, a los que en él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Bien. No solamente tenemos que confiar en Dios en los momentos buenos de la vida, sino también en los malos, en las pruebas, en las dificultades, que son parte también de la vida cristiana. Él prometió estar con nosotros todos los días. En Mateo 28, 19 al 20, primero Jesús ya resucitó de entre los muertos y antes de ascender para ser glorificado, este es el contexto que le estoy contando, le dice a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es Mateo, repito, 28, Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Esta palabra tal vez no menciona confiar, pero sí muchas veces la palabra de Dios, aunque no esté explícitamente la palabra confiar, no está escrita, sí apela a la confianza. Sí tenemos que confiar que lo que está escrito es verdad y hacerlo. Bien, ¿te lo cree? Me gustaría saber si cree esta palabra. Puede dejar un comentario en el video abajo. Bien, quienes confían en Él no van a ser defraudados. Este es el punto a veces donde muchos, inclusive dentro de la iglesia, a veces fallan. No reconocen como verdad la palabra de Dios. Entonces no pueden confiar en Él. Si yo no creo que lo que está escrito, sobre todo en el Nuevo Testamento, es palabra de Dios y palabra inspirada por Dios, no voy a confiar en Él. Sí, tenemos que creer que lo que está escrito es palabra de Dios y no dudar ni rechazarla, sino que tomarla y aplicarla para nuestras vidas. Otros no confían en Él porque no conocen su palabra, porque no le han dedicado el tiempo suficiente a Dios, están más ocupados en sus actividades del mundo, inclusive por ahí en actividades lícitas buenas como trabajar o deportes o televisión, o pasan más tiempo en cosas que los distraen que en la palabra de Dios, en buscar a Dios, en tener comunión con Él. Y otros están ciegos a las cosas espirituales, por ahí están en una congregación, pero no tienen revelación, porque la revelación no viene automáticamente si usted no busca a Dios, si usted no pasa tiempo con Dios construyendo, edificando su fe, su confianza en Él. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Qué significa para nosotros, los que somos de Cristo, confiar en Dios? Significa querer y aceptar su palabra como verdad, como ya dije, y descansar también en ella. ¿Sí? Si Dios le dijo algo, créalo y descanse en su palabra. La confianza es una parte fundamental de la fe. Recuerde que la fe viene de la palabra hebrea emuná, que son tres cosas. Una es creer, confiar y obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, cuando uno le da algo a Dios o hace algo para Él que está escrito, realmente está confiando en Dios. Repito, cuando uno le da algo a Dios o hace algo que está escrito en su palabra, realmente está confiando en Dios, está reconociendo que su palabra es verdad, que es verdad lo que está escrito. Eh, Cuando usted tiene comunión con Dios, cuando usted ora, busca a Dios y habla con Él, tiene que confiar también que Él lo escucha. ¿Sí? Es todo por fe,
confiando en Dios. Si está todo realmente íntimamente ligado, creer, confiar y obedecer, son tres cosas, serían como las tres patas de una mesa. Así que son las tres cosas muy importantes. También Dios confía en nosotros, que haremos aquellas cosas que Él nos ha mandado hacer. Como ya leí Mateo 28, versículo 19 al 20, Él primero, para estar con nosotros, nos está diciendo que vayamos, que guardemos su palabra y que le enseñemos a otros a guardar también su palabra, ¿sí? Muchas veces las promesas funcionan así, que tenemos que hacer algo de nuestra parte, obedecer, confiar, hacer, poner en obra, en acción su palabra, para que Él haga su parte. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no confió en Él, no confió en Dios. En muchas ocasiones, usted va a ver a lo largo del Antiguo Testamento, en los libros, va a ver la rebeldía del pueblo de Dios, en aquel momento que eran los hebreos. En el Salmo 78, versículo 22, dice, por cuanto no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. ¿Sí? Después Dios que los había sacado de Egipto con grandes señales, con poder, no confiaron en Dios. Eh, así que digamos, Dios los reprendió por su incredulidad, por su falta de confianza. La permanencia en la fe es la mayor demostración de la confianza para con Dios. Confiar en Dios requiere de edificación personal, ¿sí? De pasar tiempo con Dios, comunión con Él, experiencias espirituales, leer su palabra, congregarse, todas aquellas cuestiones relacionadas a la vida cristiana que hemos sido enseñados. Si usted se alimenta constantemente de la palabra de Dios, su confianza permanecerá estable y creciente. Si confiamos a veces en personas de carne y sangre que fallan, ¿no será mejor confiar en Dios que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas? ¿Sí? Como decía el Salmo 146. Muchas veces confiamos más en las cosas del mundo o en las personas, los medios de comunicación, la televisión, en internet, sabiendo que muchas veces nos dicen mentiras, a veces confiamos más en eso que en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre es mucho más fácil confiar en aquello que se ve, que se puede tocar, que se puede ver, escuchar, oler, ¿sí? En lo palpable, tangible, que en aquello que no se ve. Bien, acá por eso confiar en Dios apela a la fe. ¿Cuáles son los resultados de confiar en Dios? Paz y descanso, produce alivio para el alma, eh, crecimiento en la fe. La confianza tiene un efecto espiritual interno en el que es seguidor, discípulo de Cristo. Nos produce también más fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Para, digamos, tener fruto del Espíritu Santo tenemos que tener confianza en Dios. Dios se agrada que confiemos en Él, se agrada la fe. Recuerde que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se le acerca tiene que creer que es galardonador, o sea, que recompensa a aquellos que le buscan. Si esto está en Hebreos 11:6, un versículo que seguramente si usted es cristiano ya hace tiempo lo conoce. Bien, la confianza en Dios nos permite alcanzar las promesas a través de la perseverancia, el compromiso hacia Dios. Hebreos capítulo 11 nos cuenta de diferentes personajes bíblicos que confiaron en Dios. Por ejemplo, yo voy a mencionar algunos porque es largo el capítulo. Seguramente estos personajes bíblicos también los debe conocer de la escuela bíblica, de leerlos. Dice en el versículo 7, dice, por la fe, eh, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, o sea, su familia, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese, Noé recibió una palabra de Dios que construye un arca, y Noé confió, pudo no haber confiado y no haber hecho nada y se hubiera perdido, pero él confió, creyó y obedeció y accionó en eso. Lo mismo Abraham. Abraham, que sabemos que dice en el versículo 8, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham también, Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré, dice. O
sea, Abraham escuchó la voz de Dios y creyó, confió y accionó en eso. ¿Sí? Dice, y por la fe, en el versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Bien, acá menciona a dos personajes más bíblicos, Isaac y Jacob. Isaac era el hijo de Abraham y Jacob era el hijo de Isaac. ¿Sí? Abraham recibió tres promesas de parte de Dios, que él iba a ser una nación grande, eh, iba a tener la tierra, que hoy es Israel, y que de él iba a salir la descendencia, que era también el Mesías. Y justamente Abraham creyó, confió en eso y accionó, ¿sí? ¿Qué es lo opuesto a confiar? Lo opuesto a confiar es la incredulidad, la desconfianza. Muchos se autodenominan cristianos y dicen que creen en Dios, pero no confían de verdad. Cuando alguien decide no confiar en Dios, lo hace a él mentiroso, ¿sí? No recibe su palabra, no cree que es verdad, repito, no darle lugar a su palabra, a la palabra de Dios en nuestra vida, y tomar decisiones opuestas, es no confiar en Él. Hemos visto gente estar en la iglesia que hoy ya no está más, ¿sí? Porque no está más porque no confió en Dios. Cuando recibió su palabra, no creyó, no confió, no recibió la palabra de verdad. Algunos hasta han terminado muy mal, lamentablemente. Si usted decide no congregarse, no confía. Si no diezma, no confía. Si no se congrega, no confía. Si no ora, no confía en Dios. A quien acudimos primero, también en nuestra necesidad, en nuestra dificultad, en nuestros problemas, es en quien confiamos más. Ya sea Dios, las personas, las cosas, todo aquello que le proporcione una seguridad. ¿Sí? En definitiva, la incredulidad es el resultado de no confiar en Dios. La palabra dice, nos anima a confiar en Dios. Hay muchos versículos a lo largo de la Biblia, muchos salmos que nos animan a confiar en Dios. El Salmo 121, vuelvo a repetir, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hoy es el día para comenzar a confiar en Dios o para volver a confiar en Dios, en Jesucristo, el día para volver a agradarle y hacer todas aquellas cosas que Él nos pide. Él está con nosotros, en nosotros, alrededor de su pueblo, guardándonos del mal, si hacemos las cosas que Él nos pide. Eso tiene que creerlo. Usted puede ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre en Cristo Jesús, que nos da vida eterna. No pierda su confianza en Él. El Señor les bendiga y tenga muy buena semana. Hasta luego.